ubicarnos aquí en los pasajes que vamos a estar viendo y nos ubicamos en Marcos 15 primeramente, por favor, y vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido el honor y el privilegio de poder acudir a esta reunión para adorarte. Tú eres digno de todo honor y de toda gloria, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu soberanía, tu poder. Reconocemos, Padre, que tú has creado los cielos y la tierra, y que tú haces según tu voluntad y tienes esa potestad y ese derecho, Padre. Así que nosotros nos inclinamos delante de ti, reconociéndote y suplicándote que bendigas tu palabra y que prosperes esta palabra tuya en nuestras mentes y corazones, escribiéndola, Señor, y dándonos como una guía y como un valor para que nosotros podamos hacer juicios y seamos agradables en todos nuestros deseos, pensamientos y acciones delante de tu presencia. Te bendecimos, Padre, y rogamos estas cosas, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, como ya hemos mencionado en los estudios anteriores, en las leyes y normas del pueblo de Israel se contemplaba la posibilidad de la pena de muerte cuando alguien era, por ejemplo, aquel hombre blasfemo en el Antiguo Testamento, fue por instrucciones de Dios apedreado, ¿no? Lapidado. Entonces las leyes del pueblo de Israel sí contemplaban la pena capital, pero siendo que ellos estaban subyugados bajo el imperio romano, entonces ellos requerían la aprobación en este caso del gobierno romano para poder aplicar esta pena de muerte. En este caso ellos habían acordado en este juicio atroz que estuvimos hablando la semana anterior, en este juicio religioso hecho en contra de Jesús, habían acordado darle muerte a Jesús como si él fuera un blasfemo, porque dijo: Hijo de Dios soy. Y ahí en el capítulo 15, en el versículo 1, nos indica el Evangelio de Marcos, que habiendo muy de mañana, no habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas, y nos dice: con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Esto nos indica que muy de mañana el concilio tuvo una reunión, ¿no? Después de ese juicio que hicieron en la madrugada, ese juicio religioso en contra de Jesús, y ellos hicieron como una ratificación. Ante Pilato tendrían que llevar los elementos necesarios para que esa autorización se diera, ¿verdad? Entonces ellos ratificaron el consejo y formularon la acusación. La acusación es descrita en el Evangelio de Lucas. Vamos a verlo, por favor, ahí en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Posiblemente ellos hayan sentido, como hemos dicho, ¿no? Los juicios no se deberían hacer en la noche. Los juicios, según la norma judía, tampoco deberían ser en la ocasión de alguna de las fiestas principales, ¿sí? Entonces, esas partes las habían violentado ellos, ¿no? Yo creo que se sintieron un poco redargüidos y quizás pensaron que pudiera ser visto como ilegítimo o ilegal ese juicio religioso que habían ellos hecho, y así prefirieron como ratificarlo con el concilio muy temprano en la mañana, ¿no? Para que no dijeran: no, lo hicieron en la noche. No, nos reunimos en la mañana y aquí está la resolución, ¿verdad? Ahora, entonces, es así como después de hacer esta ratificación muy de mañana, entregan a Jesús a la autoridad romana, en este caso a Pilato. A veces se nos escurre un poquito la dicción, ¿verdad? Porque decimos Pilatos, pero no es Pilatos, ¿verdad? Es Pilato, así es su nombre, Pilato. Entonces,
Aquí comenzamos nuestro primer punto respecto a este juicio civil. Ahora ya el juicio religioso había sido efectuado por el Sanedrín y le habían declarado culpable, ¿no? Y aquí encontramos entonces en el capítulo 23 de Lucas, del versículo 1 al 2, el resumen de lo que es la acusación. Dice: levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato. Entonces notamos que el Sanedrín andaba con porra, ¿no? Andaba la muchedumbre ahí atrás de ellos y comenzaron a acusarle, y el grueso de la acusación está aquí. Dice: a este hemos hallado que pervierte la nación, que veda o prohíbe, en la versión antigua veda, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. O sea, este es el planteamiento hecho por ellos, ¿no? En el versículo 5 más adelante está diciendo también aquí en mismo Lucas 23 que lo acusaban de alborotar al pueblo, ¿no? De sublevarlo de alguna manera. Entonces, fijémonos en las acusaciones. Primero, la manera como es hecha. La frase en el griego, cuando dice hemos hallado, en el versículo 2, hemos hallado, esto es algo así como cuando tú llegas a tu casa y encuentras al ratero adentro. Dice: hemos hallado a este cuate, aquí está adentro, lo estamos agarrando en este momento infraganti, ¿no? En la flagrancia total. Ahí está, no tiene excusa, ya lo vemos, ya llevaba acá la pantalla o lo que sea, lo cachamos ahí en ese momento, ¿verdad? Ese es el sentido de esta frase. Lo hemos agarrado infraganti. Ese es así lo traduciríamos, ¿no? Lo cachamos haciendo tal o cual cosa. Bueno, ¿qué lo cacharon haciendo, no? ¿En qué cosa lo encontraron en flagrancia? Primero dice que pervierte a la nación, la palabra diastrepo, trastornar, distorsionar, perturbar a la nación. Esa es la acusación. Le acusaban Pablo usó esta palabra, le acusaban de torcer los caminos derechos. Sin perder ahí en Lucas, vea en el libro de Hechos, en el capítulo 10, donde el apóstol Pablo usa esta misma palabra cuando se encuentra predicando, y capítulo 13 y en el versículo 10 del libro de los Hechos, cuando estaba hablándole a aquel procónsul que se llamaba Sergio Paulo, y nos dice ahí en el versículo 9, entonces, desde el 8, le resistía un hombre que se llamaba Elimas, el encantador, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Este es el uso, trastornar. Este es el uso que Pablo da, ¿no? Sacar a la persona de su camino derecho. O sea, estaban acusando a Jesús de andar trastornando o sacando a las personas del camino recto en que las personas andaban, ¿no? Esa es la acusación, los estaba pervirtiendo. De antemano nos consta por el registro de los evangelios que el llamado de Cristo era para que las personas se volvieran a la obediencia, para que las personas se volvieran a Dios. Era un llamado a arrepentirse, a volverse a Dios, a obedecer el camino de Dios. Entonces, imaginen ustedes la dureza del corazón de los acusadores al calificar el llamado del Evangelio como el llamado a la santidad como una perversión, ¿no? Le acusaban de pervertir a la nación, ¿no? Si nosotros vamos a predicar al jardín, estamos pervirtiendo a la nación, estaríamos pervirtiendo bajo este criterio a la nación, y podrían igualmente acusarnos de sediciosos, ¿no? ¿De qué más lo acusaban? De que prohibía dar tributo a César. Eso era una mentira terrible, ¿verdad?
porque cuando le preguntaron a César, a Jesús acerca de la moneda, acerca de si era lícito, si era correcto dar impuesto o pagar impuesto, tributo a César, al rey, porque era una nación extranjera que los tenía subyugados, y Jesús pidió la moneda y dijo: ¿de quién es la imagen aquí? De César. Bueno, pues den a César lo que le corresponde a César, ¿no? Obligando a un pueblo subyugado a pagar el tributo o el impuesto que el pueblo subyugado debería pagar, en este caso el pueblo judío. Pero ellos están diciendo: no, es un sedicioso, trastorna, y además, una mentira, está prohibiendo que paguemos los impuestos, ¿no? ¿Me explico? Esa era la acusación específica. Y la última acusación lleva un chanfle ahí muy fuerte, una inclinación muy fuerte, porque dice: además de estas cosas, no paguen impuestos, porque él se dice que él es el rey, ¿no? Dando a entender que quién cobraría, ¿no?, los impuestos. Que él, ¿no? Si ese es el rey, no se los paguen a ese rey, páguenselos a quién. Jamás escuchamos en la Biblia esto, ¿verdad? Pero la intención era plantear: está compitiendo con el César romano, ¿no? Está compitiendo y está buscando, desviando las arcas, los impuestos hacia allá, y además él dice que él es el rey, entonces está desviando y pervirtiendo a la nación. Entonces torcieron todo el sentido de las cosas, estaban pintando a Jesús como una persona sediciosa que pretendía tener una campaña contra César, exigiendo para él mismo, para el mismo Jesús, el tributo, pintándolo como un agitador en contra del imperio establecido, ¿no? En realidad, lo que estamos notando es que ellos odiaban a los romanos, o sea, los que estaban en el concilio, los escribas, fariseos y todos ellos, odiaban a los romanos, y eran ellos quienes tenían la expectativa de la llegada de un rey triunfante que les quitara de encima el dominio romano, ¿no? Así que le presentaron a Jesús como un alborotador, y pusieron el odio que ellos tenían hacia los romanos en la persona de Cristo. Odia a los romanos, ¿no? Odia al imperio, no quiere pagar el impuesto, pervierte a la nación y dice que él es rey. Entonces, así vamos ahora al Evangelio de Juan en el capítulo 18, porque en esta parte, en 18:33, se nos da una versión amplificada de ese interrogatorio que tuvo Pilato con Jesús, Pilato interrogando a Jesús. La pregunta es: ¿eres tú el rey de los judíos? 18:33. Así dice que Pilato volvió a entrar en el pretorio. Esta palabra pretorio quiere decir el palacio, o quiere decir el cuartel general de donde estaba ubicado Pilato, ¿no? Eso quiere decir la palabra pretorio. Así que volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Marcos solamente dice: tú lo dices. Pero aquí se amplifica un poquito más, ¿sí? Debemos notar que el concilio, si ven ustedes en el versículo 18-28 de Juan, los que llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, dice, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio, no entraron en el palacio, no entraron en el cuartel general donde estaba Pilato. ¿Para qué? Para no ser contaminados. O sea, eran muy exactos, no querían contaminarse, no querían pecar, para estar ceremonialmente listos y participar del festejo y el recordatorio de la liberación que se celebraba en la Pascua, ¿no? De cómo Dios los había sacado y liberado de la esclavitud en Egipto. Entonces, así pues viene la pregunta. Y Jesús responde en el versículo 34, ¿dices tú esto o te lo han dicho otros de mí? Es decir,
lo que está manifestando, poniendo de manifiesto Cristo Jesús en esta respuesta, es que Pilato estaba enterado más o menos de qué era lo que él predicaba, ¿verdad? De qué era lo que él había hecho en Jerusalén. Yo supongo que no podías tú vivir en Jerusalén e ignorar todos los acontecimientos que estaban sucediendo ahí, ¿verdad? Eso fue lo que encontramos en el camino de Emaús, cuando Jesús se pegó a los discípulos y les preguntaba, y se voltean y le dicen, bueno, ¿qué no sabes todo lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Verdad? Por supuesto que sabía qué estaba pasando. Cuando Jesús le dice, ¿dices esto de ti mismo? O si esa es tu conclusión, o lo has oído de otros, te lo han dicho otros. ¿Sí? Y esa respuesta sacaba a la luz que Pilato tenía curiosidad, quizás una curiosidad espiritual. Sin embargo, cuando Jesús descubre esa curiosidad y dice, ¿lo dices por ti mismo? O sea, quizás estás persuadido de algo. Entonces Pilato luego cierra la puerta y dice, yo no soy judío, no me interesa, ¿sí? Yo no soy judío. ¿Sí? ¿Acaso soy yo judío? No, es la gente la que te está acusando. O sea, yo no tengo ningún interés en ti, ¿verdad? Y así que dime qué has hecho. Y Jesús amplía su respuesta en el versículo 36. Le dice, mi reino no es de este mundo. Al decir mi reino, ¿qué está dando por implícito? ¿Qué está dejando en forma implícita? Que sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. O sea, la respuesta es afirmativa, ¿verdad? Sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. O sea, estas palabras implican, no tienes que angustiarte o preocuparte que yo vaya a hacer un acto sedicioso, derrumbar al gobierno o alguna otra cosa que esté procurando, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. En ese sentido, no tienes que preocuparte, ¿verdad? No hay una búsqueda. Se trata de un reino espiritual. No hay algo que yo esté buscando de derrocar al imperio romano. Es decir, esto daba por hecho que las acusaciones que le estaba haciendo el concilio eran ¿qué? Falsas. Eran falsas. ¿Sí? Entonces, no se trata de una revuelta para atacar el imperio. Él está diciendo, yo soy rey, ¿no? Jesucristo era el rey del reino, del reino celestial. Entonces, algo entendió Pilato, ¿no? Porque él dice, sale y dice, no, yo no hallo ninguna culpa en esa persona, ¿verdad? No hay ninguna culpa. Y entonces 18:37 replica, bueno, entonces si eres rey tú dices que yo soy rey, aceptando, ¿no? el punto. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Entonces aquí tenemos una descripción de la identidad, de la misión de Cristo, y también tenemos, por supuesto, no solamente su identidad y su misión, pero tenemos el contenido del mensaje de Jesús, ¿verdad? Él dice, bueno, exactamente cuál es mi identidad. Pues sí soy rey. Tienes razón, yo soy rey. Para esto he nacido. Entonces, él se identifica a sí mismo como el rey, el creador, el señor, el soberano de los reyes de la tierra, ¿no? Su gran misión, ¿cuál es? Dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Él era un rey salvador. Todo lo que él decía estaba sustentado en el hecho, en la historia humana, no en el hecho de decir, el hombre cayó, yo estoy aquí para redimir, para perdonar a los pecadores, yo soy el Mesías prometido. Toda la verdad de la verdadera historia de la humanidad, no de millones y millones de años que
todo el mundo ignora y nadie puede comprobar, pero que es solamente una teoría. Pero Jesús hablaba concretamente de la verdad que ha sucedido en nuestro mundo, ¿no? La caída, la entrada del pecado, la pérdida de la dirección que el hombre tiene por haberse apartado y separado de Dios debido al pecado. Entonces, la misión, esa gran misión, es dar testimonio de esta verdad. Podemos decir que tenemos en este versículo 37 una síntesis conceptual de la identidad, la misión de Jesús y el contenido de su mensaje. Es una síntesis muy interesante, ¿no? Él es el Rey del cielo, el Creador, el sustentador del mundo. Esta es su identidad, dando testimonio de ello a través de hacer señales y prodigios, milagros diversos. Y cuando dice, nótenlo ustedes, dice, yo para esto, yo nací, dicen, yo para esto he nacido. Y luego dice, y para esto he venido. Dos palabras muy interesantes, ¿no? Nacido porque se encarnó, tomó una naturaleza humana. Vino, ¿por qué? Porque él vivía en el cielo, vivía desde la eternidad, ¿no? Sí. Él es el hijo dado. Él es el hijo nacido del cual hablaba la profecía también de Isaías, ¿no? Hijo os es nacido, hijo os es dado, ¿no? El principado sobre su hombro. Así pues, esta era su identidad. Su gran misión fue encarnar y manifestar el amor infinito de Dios, ¿no? A través del proyecto de la redención de pecadores. Ahí está la clave de su misión. Para esto he venido. O sea, nosotros podemos entender la sabiduría, la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero los árboles y los animales y los insectos y toda la belleza de la creación no nos hablan de su amor, no nos hablan de su gracia. Cristo vino a dar testimonio de esa verdad acerca de Dios, a través de manifestar su amor infinito en la redención de pecadores, haciendo brillar cada una de las perfecciones del Dios Altísimo. Y el contenido de su discurso es algo en que debemos fijarnos. Dice, yo he venido, ¿sí? He nacido para dar testimonio a la verdad. Este es el contenido de su discurso. ¿Cuál? Lo que estamos buscando, no lo que buscan los filósofos, lo que buscan los científicos, lo que busca todo el mundo, ¿no? ¿Qué quiere saber? La verdad de las cosas, la verdad de la vida, la verdad de la existencia. Las preguntas que como niños o jóvenes hemos tenido toda la vida. Está la respuesta a través del testimonio de Cristo aquí en la historia humana. La verdad de la existencia, la verdad de la soberanía de Dios. ¿Quién hizo este mundo? ¿Cómo es que existen los árboles? ¿Cómo es que hay frutas? ¿Cómo es que hay verduras? ¿Cómo es que hay semillas distintas? ¿Cómo es que hay hombres distintos, razas distintas? ¿Cómo es que hay agua dulce y agua salada? ¿Cómo es que está hecha esta creación tan perfecta, ¿no? Con estaciones, con calor, con frío, lo necesario, ¿no? La mezcla exacta para que concuerde con el diseño de nuestro organismo y nuestro cuerpo pueda ser oxigenado correctamente, ¿no? A través de respirar. Un diseño perfecto en todo lo que Dios hizo, en todo lo que Dios ha hecho. ¿Sí? ¿Cómo es que ese animal es así? ¿Cómo es que...? O sea, la respuesta está aquí, ¿no? ¿Quién es el Dios verdadero? El Creador sabio en forma infinita que ha hecho todas estas cosas, a quien debemos dar honor y gloria. Ese es el contenido de su discurso, la verdad, el ser supremo, hacedor y soberano de su creación. Y el mensaje llama a los hombres esta verdad a volverse, ¿sí? Dando la solución para los problemas que caminamos en este mundo, derivados de la entrada del pecado.
mandándonos a volvernos de la rebeldía a la senda de la obediencia, a la sumisión al Dios verdadero, del cual el hombre moderno, desde la caída, no solamente el hombre antiguo, se ha desviado. Se desvió de Dios, se independizó, se alejó de Dios, y a través del mensaje de la verdad del Evangelio, Dios está manifestando su amor y estableciendo el camino para que los rebeldes puedan ser reconciliados por medio del sacrificio de sí mismo, por medio del sacrificio de su Hijo, ¿no? Por medio de su obediencia activa y pasiva, su muerte en la cruz. Para eso ha venido. Algo muy interesante es que nos aclara Cristo, dice, todo el que es de la verdad, o sea que está destinado, ¿verdad? Hay personas que pertenecen a la verdad y personas que no pertenecen a la verdad. Esto nosotros ni lo sabemos. ¿Cómo lo podríamos saber? Pero Jesús lo dice. O sea, yo vengo a predicar y todo el que pertenece a la verdad va a venir, va a oír mi palabra. Otros van a decir, están locos. Pero los que pertenecemos a la verdad, oímos esa palabra y somos alcanzados. Y somos persuadidos por esa verdad. Decimos, es cierto, tiene lógica, todo concuerda. Mi existencia, mi vida, la vida de otros, todo concuerda, es correcto. Pero hay personas que dicen, no, es una locura. Es una locura, no lo podemos creer. Sabemos, ¿no? Desde la caída los hombres quedaron inclinados a creer a la mentira. Lo que este mundo necesita es conocer la verdad. Y la verdad está en la Biblia, pero no quieren creer la Biblia, ¿verdad? No quieren acercarse a la Biblia. Abrazan con alegría el evolucionismo, aunque nadie lo puede comprobar. Abrazan con alegría el ateísmo porque dicen, a ver, ¿dónde está Dios? A ver, que venga aquí y se pare enfrente de mí. Y como Dios no se va a parar ahí enfrente de ellos, no, entonces no existe y no me molestes más con ese tema, ¿verdad? Dicen, piensa, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está Dios? Y ves esta guerra, ¿cuántos están muriendo? ¿Ves esta pandemia, cuántos están muriendo? ¿Dónde está Dios? Te dicen, ¿dónde? Y según ellos en su razonamiento ya comprobaron todo, ¿verdad? O sea, prefieren su racionalismo, prefieren entender la vida como un sistema de causa y efecto, un sistema cerrado de causa y efecto, donde estamos aquí solos, ¿no? Prefieren decir, no, pues a lo mejor si hay marcianos o a lo mejor si hay vida en otros planetas. Pero no quieren creer que hay un mundo espiritual que dio origen a este mundo material. Y que ese mundo espiritual y ese reino espiritual de parte de Dios es el que creó todas las cosas y el que rige y gobierna y dirige los hilos de este mundo. Entonces, en estos esquemas de evolucionismo, ateísmo, racionalismo, todos estos esquemas Dios sale del panorama, ¿verdad? Dios es sacado y la vida es explicada sin la existencia de Dios. La criatura negando a su creador, ¿no? No es lo mismo, pero hay un paralelo cuando los hijos se niegan a someterse a los padres, ¿no? Se niegan a reconocer su autoridad y se vuelven locos y deshacen su vida. Ya cuando tienen 60 años o 70, luego dicen, ay, no, ¿cómo quisiera que mi papá esté aquí para pedirle perdón por todas las cosas que hice mal y cómo me desubiqué y le hubiera hecho caso, ¿verdad? ¿Me explico? Es un paralelo, nada más. En Juan 18:38, Pilato se le movió el piso, ¿verdad? Pues, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dijo, caray, esto no es una locura, ¿verdad? Como cuando de las primeras veces que en lo personal me tocó escuchar el Evangelio, yo tenía una perspectiva media atea, muchas cosas feas, ¿no? Pero yo pensaba que el Evangelio y la religión eran para las personas ignorantes. Esa era la imagen que tenía yo de la Biblia, de la verdad.
Y cuando me empezaron a hablar de la Biblia, yo empecé a leerla, empecé a decir, ah, caray, no están tan locos. Eso no es de ignorantes, es al contrario, ¿verdad? Hay que meterse para poder entenderla. Pero ellos, así las personas, ¿no? En el esquema ateo, racionalista, evolucionista, Dios desaparece y es entronizado el superhombre, ¿no? Como la cereza del pastel y como lo máximo de la creación, y dejando a Dios como inexistente, ¿no? Todo es para el hombre está en el centro. Uno ve la pintura, la escultura, la educación, todo está centrado en eso, ¿verdad? En el humanismo. De hecho, cuando nos enseñan el humanismo en la prepa, en la secundaria, nos lo pintan como si fuera lo mejor que hubiera podido pasar, ¿no? Ahora sabemos que no es así. Entonces, Pilato se le movió el tapete y acabó concluyendo, dice, bueno, ¿qué es la verdad? Dice, bueno, la verdad, el punto es que yo no hallo, termina diciendo el versículo 38, yo no hallo ningún crimen en este hombre. O sea, de las cosas que le están acusando, no es un rebelde sin causa, ¿verdad? Tampoco es un guerrillero comunista, no es el guerrillero comunista de la teología de la liberación. Tampoco es un hippie que proclama el amor libre sin barreras morales, ¿no? No es ninguna de estas cosas. Yo no hallo ningún crimen, dice Pilato. Ahora, regresando a Lucas 23, por favor. No solamente aquí en Juan se nos amplía el discurso de este interrogatorio, que es bastante bueno para nosotros, y nos dice el Evangelio de Lucas, aquel que le escribía a Teófilo y procuraba, dice, después de haber investigado diligentemente, te voy a escribir todas las cosas en orden tal como sucedieron, ¿verdad? Y Lucas nos escribe también que en este diálogo, después de este diálogo, dice Lucas 23 en el versículo 5, por favor, dice que después de que él dice, yo no hallo culpa en este hombre, versículo 4, la parte final, no hallo ningún crimen, no hallo ninguna culpa, pero ahí hay una abreviación, ¿no? Que Juan está supliendo. Ahora no es Juan el que suple, Juan suple un interrogatorio más amplio tocante entre Pilato y Jesús, y Lucas suple el asunto de que hubo una visita aquí hacia otra autoridad. Porque cuando él dijo, yo no hallo ningún crimen, no hallo ninguna culpa, versículo 4, pero dice, ellos porfiaban, se esforzaban, alborota al pueblo, enseña en toda Judea, comenzando desde Galilea. Entonces Pilato oyó Galilea, ¿sí? Es como si te hubieras dicho Guatemala, ¿no? Entonces se lo mando al presidente de Guatemala para que él, ahí te va al presidente de Guatemala. Así me explico, él dijo, aquí me zafo de esto. Oyó que era de Galilea, y como Galilea no era su jurisdicción, entonces él dijo, el hombre es Galileo, entonces se lo mando, aprovechando que en el tiempo de la fiesta de la Pascua se juntaba ahí mucha gente, era una fiesta muy especial. Entonces el propio Herodes estaba también en Jerusalén, entonces Pilato se lo manda, es de tu jurisdicción, aquí está, ¿verdad? Entonces nos dice que lo manda para allá, y porque Pilato solo gobernaba en Judea y Herodes Antipas era el que tenía el gobierno sobre Galilea. Entonces diciendo, aquí te lo mando y tú resuelves sobre. Le aventó la papa caliente a Herodes Antipas, que providencialmente estaba allí. Estamos hablando de la Pascua, se celebra entre los judíos el 14 de Nisan, que es hagan de cuenta que los meses judíos caen a la mitad de los meses nuestros, era parte de marzo y parte de abril.
si se celebraba el 14 de Nisan, estamos hablando que era finales de marzo, ¿verdad? Más o menos ahí caía la fiesta de la Pascua. Entonces, si lo contamos, como contamos nuestros meses. Así que estaban ahí todos los que necesitaban estar, y Herodes es aquel hombre tristemente célebre por haber mandado decapitar a Juan el Bautista. Es el hombre que simpatizaba con escuchar la predicación de Juan el Bautista, pero que finalmente le mandó a dar muerte, ¿no? Sin embargo, primero, en algún momento dado, tuvo la intención de matar a Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan que le preguntaron de Herodes? Oye, Herodes quiere agarrarte. Y Jesús dijo, digan a esa zorra, ¿no? O sea, como una especie de insulto, vamos a decirlo así, una palabra fuerte. Era una persona muy astuta, ¿no? Y estaba buscando, después de darle muerte a Juan el Bautista, buscaba también alguna causa sobre Jesús. Entonces, pero Jesús se retiró, como sabemos, y ahora vuelven a encontrarse, ¿no? Él quería acabarlo porque pensaba que quizás él era Juan Bautista resucitado, ¿verdad? Entonces, no, algo me va a hacer este cuate, ¿verdad? Y entonces así, él esperaba entonces con curiosidad, por si hacía algún milagro delante de él, y era algo impresionante, ¿no? Entonces, simpatizaba un poco con el Evangelio con el Evangelio Herodes Antipas, y quería ver algo. Y así que lo mandan al interrogatorio con Herodes ahora, y nos encontramos con que Jesús no responde absolutamente ninguna de las preguntas que le hace Herodes. Guardó silencio. Nos dice aquí, a partir de Lucas 23, como leímos, desde el versículo 7, como entendió Pilato, ¿no? que era de la jurisdicción de Herodes Antipas, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días, y Herodes, dice, se holgó, porque hacía mucho que deseaba verle y esperaba, había oído de él muchas cosas y tenía esperanza de que le vería hacer alguna señal, ¿no? ¿Sí? Le preguntaba con muchas palabras, mas nada le respondió. Y se fue al otro extremo, ¿no? Entonces, en el versículo, no obstante, el versículo 10 le acusaban, ¿no? Con gran esfuerzo los príncipes de los sacerdotes, y en el versículo 11, mas Herodes, al no tener respuesta, le menospreció, fue del extremo de tener interés hasta el otro extremo de menospreciarle y vestirle con una ropa suntuosa, y despreciarle, ¿verdad? Burlarse de él. Y nos da la aclaración en el versículo 12 que inclusive Pilato y Herodes se hicieron amigos aquel día, ¿no? Porque había una enemistad entre ellos, y en estas circunstancias se volvieron otra vez amigos, ¿no? Podemos entonces, haciendo la nota de que Jesús no le respondió, y decir, bueno, ¿por qué no le dijo nada, verdad? Y ustedes recordarán aquel gran principio señalado en el Sermón del Monte, ¿no? No deis lo santo a los perros, no eches las perlas a los puercos, ¿no? Entonces, no hubo ninguna respuesta para Herodes. El caso de Herodes estaba cerrado, ¿no? Entonces, aunque él era simpatizante del Evangelio, ya había pasado su tiempo. Cuando hablamos a veces de que debemos entender que hay un tiempo cuando Dios nos visita, ¿verdad? Hay un tiempo cuando Dios habla en nuestras vidas, si nosotros lo dejamos pasar. El tiempo de este hombre fue el tiempo de Juan el Bautista, ¿verdad? Le redarguía diciendo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. Y él se sentía redarguido, interesado, y le oía de buen agrado, pero después dejó pasar el momento, el tiempo, como vamos a ver ahorita respecto a Pilato también. Hubo un momento en que Pilato despertó, pero dejó pasar su tiempo, ¿no?
Bueno, aquí este simpatizante pues finalmente ya no recibió nada de palabra. Vemos en Lucas 23, versículo 14, que nos dice el resumen, ¿no? Dice, me habéis presentado, dice ya, habiéndolo regresado Herodes, Antipas, habiendo regresado, en este caso a Jesús, hacia Pilato, y dice, después Pilato hablando a la asamblea, al público que tenía ahí, le dice, me habéis presentado a este hombre como uno que desvía al pueblo, que lo pervierte, ¿no? Y he aquí preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna que esté en este hombre de aquellas cosas por las cuales ustedes le están acusando. Y versículo 15, ni aun Herodes, porque os remití a él y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. O sea, los que estaban juzgando eran Pilato y Herodes, y ninguno de los dos encontró cosa digna de muerte, ¿verdad? La solución parecía sencilla, ¿no? Pero vemos que los propósitos y los proyectos van conforme a la agenda divina, ¿verdad? Yo para esto he venido, dijo Cristo. Así en nuestro tercer punto, Jesús regresa a Pilato y vemos que por conveniencia es sentenciado, ¿no? Es sentenciado a morir en la cruz. Él había dicho que iba a morir crucificado y vemos, ¿no?, que lo que estaba profetizado se cumple. Y estamos pues repitiendo en el interrogatorio, tanto ante Pilato como ante Herodes, manifestaron no haya culpa de las acusaciones, ni de pervertir, ni de prohibir pagar el tributo, ni tampoco ven algún peligro en este rey de los judíos. Así que la papa caliente vuelve a las manos de Pilato y Pilato dijo, bueno, pues Marcos 15:6 nos indica que Pilato dijo, bueno, como hay la costumbre de soltar a un preso, entonces aquí voy a aprovechar y voy a soltarlo, ¿no?, para no meterme en dificultades. Vamos a hacer un repaso de la situación agregando unas cosas. Fíjese bien, en primer lugar, Pilato sabía que Jesús era inocente. Ni él ni Herodes hallaron culpa alguna. En segundo lugar, Marcos 15:10 nos dice que Pilato entendía que por envidia había sido entregado. Tuvieron celos, el Sanedrín, el grupo establecido, tuvieron celos y llegaron a odiar a Jesús. En tercer lugar, Mateo agrega, Mateo 27:19 nos indica otro punto más que nos hacía falta. De repente aparece la esposa de Pilato, no en el escenario, pero mandando a un mensajero cuando su esposo estaba en este juicio civil. 27:19 dice, estando sentado él en el tribunal, su mujer envió a él diciéndole, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Le hacía falta, ¿no? Además de toda la presión que tenía, le hacía falta un mensaje de la esposa diciéndole, ten cuidado porque soñé esto. ¿Qué soñaría? ¿Se le aparecería en el juicio? ¿Se le anticiparía su juicio? ¿Qué soñaría? Algo ha de haber soñado, ¿verdad? Tan impresionante que le mandó decir, apártate de ese hombre, porque quizás le fue mostrado que verdaderamente era el Hijo de Dios, quizás escuchó algo predicado y después fue recordado en ese sueño, algo que le impresionó y le dijo, no tengas que ver con ese justo, ¿verdad? Porque yo he padecido por causa de él. Recordamos cuando Jesús viene en las nubes y dice, y le mirarán, ¿no?, los que le traspasaron.
los que se burlaron de él. Así reaccionó esta mujer, ¿no? No tengas que ver con él porque yo he padecido mucho. Entonces, por si le hiciera falta un poco de presión, ahí recibió ese mensaje para aumentar esta circunstancia. Pero él estaba pensando, hay una oportunidad de zafarme de esto si suelto a Jesús en la fiesta, ¿no? Ya ve que acostumbraba a soltar a uno, sin importar el delito. Entonces, la situación se le complicó porque nos dice en 18:40 del Evangelio de Juan, volvemos ahí, 18:40 nos dice, entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no, y viene este personaje, no sueltes a Jesús sino a Barrabás, y nos indica, ¿no?, que Barrabás era ladrón, además de homicida era ladrón. Entonces se le complicó el asunto a Pilato, ¿no? Entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. 19:1, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Quizás al azotarle lo van a ver lastimado, van a ver que ya se van a aplacar un poquito sus deseos en contra de él. Pero ocurrió que los soldados, ¿no?, le pusieron en ese ínter la corona de espinas. Los que hacen las películas son muy inteligentes, ¿no? Hablando de cuando vemos la escena de esta película, donde toman la corona y la empujan sobre la cabeza de él, ¿verdad? Le pusieron la corona, le vistieron de púrpura y se burlaban de él, ¿no? Es decir, no creían en él, se burlaban, decían, sálvanos o sálvanos, salva, rey de los judíos, salva, ya que eres rey, ¿no? Le pegaban. Así que después de esto, de la corona de espinas, la ropa de grana, nos dice en el versículo 5 salió otra vez Jesús fuera llevando la corona de espinas. Este versículo es muy famoso por la declaración que dice, y les dijo Pilato, he aquí el hombre. Después de ser azotado, ¿no? 40 azotes menos uno, habiendo rasgado su espalda, habiéndole lastimado feamente, nos podemos imaginar. Muchos presos ni siquiera soportaban la tortura de los latigazos. Los debilitaba porque se desangraban, arrancaba toda la piel de sus espaldas. Era horrible. Entonces, por eso dice, he aquí el hombre, ¿no? O sea, en la condición probablemente bastante lastimada, ¿no? Y como le vieron los príncipes y los sacerdotes, ni siquiera les complacía eso, dieron voces gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces, aun y cuando estaba semidestruido, la multitud, asusada por los príncipes de los sacerdotes, gritó, crucifícale. ¿Y por qué? Dice, porque siendo hombre se hizo el Hijo de Dios, ¿no? 19:7 de Juan. Cuando Pilato oyó esto, dice en el versículo 19:8 de Juan, como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo. Si ya de por sí estaba presionado y había despertado por momentos, después ya no quería hacer las cosas, ¿verdad? No quería. Tenía miedo. Y entra y le pregunta, versículo 10, ¿de dónde eres tú? Versículo 9, Jesús no le responde. Pilato dice, a mí no me hablas, o sea, entonces ya se enojó, ¿no? ¿Qué no sabes que yo tengo el poder? Y la respuesta, ningún poder tuvieras, si no te fuera dado desde el cielo, ¿verdad? Como la autoridad y el poder que tienen todos los seres humanos sobre la tierra, en la providencia de Dios, por elecciones o por mandato directo, por elección directa, los hombres llegamos a tener
autoridad en la casa, en la familia, en una empresa, en un lugar, en otro lugar, en el gobierno, por la voluntad de Dios. Esto le presionó más para soltarle, ¿no? Entonces dices 19:12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, gritaban: si a este sueltas, entonces viene otra cuña, una cuña más que ella había olvidado. La cuña es: si lo sueltas, entonces estás actuando a favor de este que quiere ser rey y en contra de Herodes. Te vamos a acusar, ¿verdad? Entonces, los gobernantes eran quitados si había revueltas en la nación. Las naciones conquistadas debían ser mantenidas en paz. Si había revueltas, entonces los gobernantes eran quitados y mandados otros. Parecido a algunas cosas políticas que ocurren ahora, ¿no? Si a este sueltas, no eres amigo de César, 19:12, entonces te vamos a acusar. Cualquiera que se hace rey a César contradice. Así que salió nuevamente al enlosado. Dice Juan que era la hora sexta. Hablamos de comenzando el día a las 6 de la mañana. Eran las 12 del día, ¿verdad? He aquí vuestro rey, dice entonces. Versículo 14, era la víspera de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Entonces, no tenemos más rey que César. Entonces el Evangelio de Mateo nos narra ese acto atroz que todos conocemos, que cuando estas cosas estaban sucediendo, entonces, y la gente gritaba: crucifícale. Él mandó traer agua y se lavó las manos, ¿no? Diciendo: soy limpio, soy libre de la sangre de este justo. Ustedes son los culpables, ustedes lo están pidiendo. O sea, yo me hago para atrás, ¿no? Como quien dice, pongo la autoridad en ustedes y ustedes son los culpables. Cuando veamos los culpables en el manejo de la pandemia, muchos van a querer caminar hacia atrás también, ¿verdad? Muchas cosas que vemos ahora que están mal, muchos van a querer ir hacia atrás. Entonces, culpando, en este caso, la multitud reacciona y dice: su sangre sea sobre nosotros. Imagínense qué palabras, ¿no? Sí, o sea, somos los culpables de matar a este cuate. Y la persona es nuestro Salvador. Entonces, Pilato se vio forzado y entregó a Jesús a muerte y soltó a Barrabás. Este es el juicio civil que padeció nuestro Señor. Y es entregado a morir, en este caso crucificado. La próxima semana hablaremos de este punto, de este tema. Vamos a terminar con algunos comentarios. Vemos en primer lugar, hermanos, que tanto en el caso de Pilato como en el de Herodes, nos fijamos que la soberbia y el temor de los hombres se vuelven obstáculos para allegarse a Dios y a su evangelio. En este caso, estos hombres soberbios y más temerosos de los hombres, más temerosos de la opinión, no pudieron hacer lo que su conciencia les dictaba, porque por temor de los hombres, por orgullo, ambos fueron despertados a ciertas cosas espirituales, tanto Pilato como Herodes, pero esos obstáculos, la soberbia, el orgullo, el temor de los hombres, les impidieron avanzar. Claro, no podemos dejar aparte el amor que ellos tenían por el pecado, ¿verdad? Pero estas cosas influyeron en ellos y debemos tomar la lección para nosotros, tener cuidado para que ni estos ni otros obstáculos nos estorben a nosotros para venir a Cristo.
En segundo lugar, este segundo juicio sigue sacando, ¿no?, del juicio religioso los niños, y en este segundo juicio también, el juicio civil, saca a la luz la depravación y la pecaminosidad de los seres humanos. Ni Pilato ni Herodes hallaron culpabilidad, y sin embargo Jesús fue maltratado, golpeado, azotado, humillado como criminal y finalmente condenado a ser crucificado, aunque era inocente. Entonces vemos la gran maldad y la responsabilidad de aquellos que se ostentaban como justos, en este caso el concilio que lo envió primero le condenó y luego lo envió para ser ratificado como para muerte en la cruz. ¿Quién lo envió? El concilio, el Sanedrín. Aquellos que se ostentaban como justos, pero eran capaces de fabricar una acusación de sedición con testigos falsos sobre un inocente y al mismo tiempo gritar y pedir la liberación de un homicida sedicioso como Barrabás. O sea, está yendo de un extremo al otro extremo en un mismo asunto. Con razón, la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Debemos humillarnos al Señor suplicándole. Nosotros somos religiosos, nosotros nos profesamos ser creyentes. Debemos suplicarle al Señor que nuestro corazón no nos engañe, que nuestro corazón no se endurezca, porque no somos mejores que estos hombres. Es solo por la gracia de Dios que nuestros corazones no se han endurecido, ¿no? Porque Dios nos ha enseñado a humillarnos. Entonces, hermanos, continuemos en esa actitud siempre de humillarnos, de arrepentirnos, de pedir perdón. No vayamos por el camino de la soberbia, no vayamos por el camino de la conveniencia. Aprendamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a padecer. Quizás no hemos sufrido ahora más que muy poco, pero llegarán momentos en que habremos de padecer. Humillémonos suplicando para que nuestro corazón no nos engañe y no nos endurezcamos. En tercer lugar, es muy importante tener una conciencia sensible, pero es más importante hacerle caso a la conciencia sensible. Si tenemos una conciencia sensible, pero no le hacemos caso, va a acabar endureciéndose. Me explico cómo ocurrió con estos señores. De otra manera, no solo el orgullo, el temor de los hombres, sino como ya he mencionado, ese personaje del libro del progreso del peregrino que se llamaba conveniencia, ¿verdad? La conveniencia puede hacer que pasemos por alto la verdad y condenemos al inocente. En cuarto lugar, este acontecimiento, este juicio civil que ustedes han escuchado, una narración, comentario, ocurrió hace 2000 años. Y al escucharlo, al examinarlo, al ver la película, al entender un poco, dices tú, mueves tu cabeza y dices, no, ¿qué es esto? Es un desastre, ¿verdad? No puede ser cierto lo que están escuchando mis oídos, no puede ser cierto lo que están viendo mis ojos, lo que mi imaginación me está mostrando. Todavía nos incomoda ver tanta maldad y tanto abuso. Soñamos que nosotros mismos, si hubiéramos estado ahí, nos hubiéramos levantado e impedido con vehemencia esta atrocidad de la cual hemos estado hablando. No hagan eso, nos hubiéramos levantado allí, soñamos con eso. Pero en la bondad de Dios, el Señor ha querido que este acontecimiento que sucedió hace 2000 años, por medio del Evangelio, no tienes que desgarrarte las vestiduras por lo que ocurrió hace 2000 años. Hoy, por medio del Evangelio, este juicio
a través del Evangelio, este juicio vuelve a ser puesto delante de nuestros ojos y delante de nuestros pensamientos, de tal manera que cada uno de nosotros, ahora, en nuestra propia historia, en nuestra propia vida, daremos un veredicto para liberar a Jesús y someternos a Él, o daremos un veredicto para liberar al malvado Barrabás que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Hoy podemos percatarnos de ello. Si nosotros rechazamos las pretensiones de Cristo en su Evangelio, las pretensiones de Él sobre nosotros para gobernarnos, para dirigirnos, para guiarnos, para instruirnos cómo debemos vivir, y nosotros nos sometemos a Él, entonces estaremos bien. Pero si nosotros rechazamos el Evangelio, rechazamos el señorío de Cristo y rechazamos la verdad de Dios para que guíe y gobierne nuestras vidas, entonces estamos volviendo a crucificar a Cristo. Ahora, aunque no hayamos estado hace 2000 años, ahora mismo, tú le rechazas porque no soportas su Evangelio y no lo quieres, le estás mandando otra vez a morir. ¿Y quieres liberar a quién? Tu propia persona malvada que quiere vivir de la manera como se le antoja, ¿no? Entonces, no podemos regresar a la historia para demostrar lo que nosotros hubiéramos hecho, pero a través de la predicación del Evangelio, trayéndonos su palabra ahora a nosotros, a través de nuestra reacción al Evangelio, demostramos lo que habríamos hecho en aquel entonces. En quinto lugar, una vez más aparece la advertencia de la hipocresía. Aquellos hombres religiosos no quisieron entrar al pretorio, al palacio, al cuartel de Pilato para no contaminarse, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que estos príncipes no quisieron entrar al palacio para no contaminarse ceremonialmente, al mismo tiempo toleraban el odio, los deseos homicidas, el rencor, la injusticia, todo lo que traían en su alma. ¿Cómo se llama eso? Se llama hipocresía, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? No sea que vayamos a estar cuidando los detalles más pequeños. Decía Cristo: diezmas la mente, el comino y el eneldo, y dejas pasar la misericordia y la fe, ¿verdad? En sexto lugar, viendo todas estas cosas que Cristo ha hecho, debemos recordar por qué las hizo, qué quiso mostrar. Estaba mostrando el amor infinito y eterno de Dios, salvando y redimiendo a los pecadores. Es debido a eso que Él soportó, sufrió, padeció todas estas cosas para mostrar su amor infinito. ¿Cómo demuestras tu amor? Algunos dicen: no, pues el tamaño del regalo es el tamaño del amor. En este caso, Dios se da a sí mismo, ¿no?, en la persona de su Hijo, para mostrar un amor infinito, ¿no? Dios mismo viene en la persona de Cristo a demostrar ese amor infinito y eterno, ¿no? Dice que Él hizo la buena profesión, dice Pablo, delante de Pilato, 1 de Timoteo 6:13. Dio testimonio de la buena profesión ante Pilato. Es maravilloso y digno de honor y de gloria, ¿no? Usted mira a una persona, ¿cómo hizo esto? Cuando vemos al héroe de la película que viene la bala para matar a la muchacha y se tira y le pega la bala a él, ¿verdad? Y se muere. ¿Sí? ¿Cuánto le amaba? ¿Cuánto la quería? ¿Cómo? Entregó su vida por ella, ¿verdad? Sí,
se atravesó para que ella viviera. Así se atravesó Cristo, para que nosotros tuviéramos perdón. Es una manifestación de amor. Nosotros ni habíamos nacido, Él se había entregado ya en la cruz. Nosotros somos esos de los que Él mismo dijo: el que es de la verdad, oye mi voz. 2000 años hace que ocurrió esto, que este valeroso, valiente, amoroso Salvador intervino entre la ira que se derramaba en contra del pecado, para que nosotros fuésemos perdonados y justificados y reconciliados con Dios. ¿Cuánto nos amaba? En séptimo lugar, ya vamos a acabar. Tenemos que maravillarnos con la palabra, con la Biblia, que nos es luz en medio de las tinieblas. Es la verdad que hace falta al hombre, la verdad que necesitamos, la verdad corroborada por Cristo con prodigios y milagros, verdad corroborada con sufrimientos, muerte y resurrección, registrada en la Biblia para que nosotros la tengamos, la recordemos, la atesoremos. En último lugar, para todas las personas que también nos están escuchando, ¿no? Debemos de fijarnos que no basta ser despertado, no basta decir, ya distingo las cosas espirituales, ya distingo mi necesidad de ser perdonado, ya distingo. El ser despertado y ver las necesidades de nuestras almas no es suficiente. Hay que buscar a Cristo, hay que abrazarse de Cristo, hay que suplicarle a Él y recibir de parte de Él el perdón y la salvación. O sea, despertarse y ver, sí, entiendo que fue malvado Herodes, entiendo que fue malvado Pilato, entiendo que soy malvado yo, entiendo que hay cielo, entiendo que hay condenación. De nada te sirve entender, estar despierto a las realidades si no te humillas personalmente a Cristo, si no le buscas personalmente y le ruegas y le suplicas que te perdone y que te salve. Estos hombres murieron estando despiertos, ¿no? Murieron teniendo una época de entender, y sin embargo no les sirvió de nada. Hay que abrazarse de Cristo, ¿no? Oramos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias especialmente por tu amor demostrado en enviar a tu propio Hijo para morir por nuestros pecados, para sufrir y padecer toda esta serie de atropellos, humillaciones, no solamente que siendo Dios tomó una naturaleza humana, pero haber venido a realizar este sacrificio voluntariamente, nos manifiesta cuánto amor, cuánta gracia obtuvo Él para nosotros. Verdaderamente derramó y manifestó ese amor eterno en el sacrificio de la cruz del Calvario. Padre, gracias por la dádiva, por la salvación, y ayúdanos, Padre, a tener nuestras mentes y corazones sensibles siempre para la obediencia de tu Evangelio. Ayúdanos para que la hipocresía sea mortificada en nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, avivando nuestros corazones y meditando y llevando en nuestros pensamientos profundamente la obra que Cristo ha hecho en pro de todos los que creemos en Él. Pedimos que tu gracia se extienda, Padre, y que toques los corazones y que tu verdad triunfe en la mente y en el corazón de cada uno de los tuyos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te bendecimos por tu grande amor y por este sacrificio perfecto que tú
tú has hecho para redimir a tus hijos. Te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra preciosa y en el nombre de Cristo pedimos que tu Espíritu Santo prospere y haga tu voluntad, Padre. En Cristo Jesús.